Miles de personas se congregaron en un funeral en Libia. No fue una simple despedida ni un gesto de nostalgia. Fue una declaración silenciosa, cargada de tensión, sentido y significado. ¿Qué mensaje se esconde tras ese multitudinario silencio? ¿Por qué, más de una década después de la caída de un régimen, el duelo colectivo se transforma en una fuerza tan elocuente que incluso el mundo observa con atención y recelo? El funeral de Saif al-Islam Gaddafi no atrajo solo a dolientes. Fue una muestra palpable de una herida nacional todavía abierta, donde el presente no ha sabido dar respuestas. Lejos de la visión occidental que reduce todo a añoranza del antiguo régimen, lo que ocurrió revela la persistencia de fracturas profundas y una búsqueda de legitimidad aún insatisfecha, como si la historia misma se negara a seguir adelante sin antes sanar sus cicatrices. Para muchos forasteros, esta concentración parece un eco del pasado. Pero cuando un pueblo siente que su presente lo ha traicionado, el duelo se convierte en reclamo. Los pueblos que sanan lloran en silencio. Los que no, se agrupan y exigen, aunque sea solo con su presencia. No hay aquí romanticismo, sino una memoria colectiva que se resiste a ser enterrada, un vacío de legitimidad que nadie ha logrado llenar con recetas ajenas. Lo visto en Libia fue un reflejo incómodo para el orden internacional. No fue una cita política ni una invitación a la violencia. Fue la memoria de un país recordando lo que perdió. Orden, soberanía, dignidad. Ninguna intervención externa puede devolver eso sin escuchar primero al propio pueblo. La lección, ignorada tantas veces en la historia, es que la memoria popular es más duradera que cualquier constitución escrita desde fuera. Ignorar este mensaje es un error que se paga caro. Si no comprendemos qué impulsa a miles de personas a reunirse de esta forma, seguiremos repitiendo fracasos y alimentando la inestabilidad, tanto en África como más allá. La legitimidad es el lazo invisible que sostiene a las sociedades, no se fabrica en oficinas lejanas, brota y se reconoce en el corazón mismo de la nación. Pensemos en la historia de Afganistán, donde décadas de intervenciones externas no lograron crear un sentido de pertenencia ni de legitimidad para los gobiernos impuestos. Lo mismo sucedió en Irak tras la caída de Saddam Hussein. El vacío de poder generó más caos que orden. Pero, ¿por qué Libia sigue atrapada en este ciclo de vacío y ruptura? La respuesta está en la historia reciente del país y en los errores de actores tanto internos como externos. Libia no representa un caso aislado. Es parte de un patrón que se repite una y otra vez en África. Líderes derrocados, estados debilitados, promesas de cambio que nunca llegan a cumplirse. Recordemos, por ejemplo, el caso de Somalia tras la caída de Siad Barre. La promesa de democracia se disolvió entre luchas de clanes y señores de la guerra. En Sudán, la destitución de Omar al-Bashir trajo esperanzas, pero también una nueva oleada de inestabilidad y represión cuando las estructuras estatales no lograron consolidarse. La intervención extranjera en Libia llegó con grandes promesas de democracia y estabilidad, pero tras la caída del antiguo régimen, lo que quedó fue un vacío de legitimidad que ninguna promesa externa ni reformas apresuradas pudieron llenar. Las elecciones celebradas en los años posteriores no lograron garantizar unidad nacional ni seguridad real, y muchas veces la población percibía a los nuevos líderes como representantes de intereses externos antes que del interés nacional. Las instituciones no sobreviven solo por existir en el papel. Necesitan ser reconocidas por la gente, ganar respeto y confianza cada día, en la relación directa entre el Estado y sus ciudadanos. Un ejemplo histórico es el de Ruanda, donde tras el genocidio, la reconstrucción institucional solo fue posible cuando las nuevas autoridades lograron, poco a poco, recuperar la confianza popular mediante justicia, seguridad y participación ciudadana real. En muchos países africanos, la legitimidad estatal no se mide por el número de elecciones celebradas ni por los informes de observadores internacionales. Se mide con preguntas básicas. ¿El Estado protege a su gente? ¿Permite que vivan con dignidad? ¿Respeta sus derechos y su memoria? Si la respuesta es negativa,
No importa cuántos procesos electorales se realicen, la legitimidad seguirá ausente. Cuando la respuesta es negativa, la memoria colectiva ocupa el espacio vacío. No se trata solo de nostalgia, sino de recuerdos concretos de seguridad, pertenencia y orden, experiencias que los modelos impuestos desde fuera no logran restaurar. Pensemos en cómo, en Irak, tras 2 décadas de intervenciones, se mantiene la añoranza por la seguridad y la rutina de años anteriores, aunque esos años sean recordados también con sus sombras. Esto ocurre desde el Sahel hasta el Cuerno de África. Se derroca a un líder con promesas de reformas, se debilita al Estado y se promete un futuro mejor que nunca llega. La gente no anhela el pasado, sino respuestas. ¿Por qué el futuro prometido les fue negado? ¿Por qué la seguridad y la dignidad parecen hoy más lejanas que nunca? El riesgo de no reconstruir la legitimidad es enorme. El vacío desata fragmentación, multiplica las facciones y alimenta la inestabilidad, que cruza fronteras y amenaza a toda la región. Un ejemplo claro lo vemos en el Sahel, donde tras la caída de Gaddafi, el flujo de armas y combatientes desestabilizó países como Mali y Níger, alimentando el surgimiento de grupos yihadistas y redes criminales que aprovechan la ausencia de un Estado fuerte. Por eso, lo que vimos en el funeral de Saif al-Islam Gaddafi no fue solo un acto nostálgico ni una simple declaración política. Fue la expresión viva de una herida nacional abierta y la exigencia colectiva de una soberanía auténtica, reconocida por y para el propio pueblo. Esa exigencia no se expresa en palabras, sino en la fuerza de la presencia y en el silencio compartido de miles de personas. La memoria y la experiencia pesan más que cualquier modelo importado. Ignorar esta realidad convierte el vacío de legitimidad en el verdadero enemigo de la paz. La historia de la República Democrática del Congo es otro ejemplo. Décadas de injerencias y gobiernos títeres han impedido la consolidación de un Estado legítimo, sumiendo al país en una crisis perpetua de confianza y pertenencia nacional. ¿Qué ocurre cuando esa exigencia de legitimidad no encuentra respuesta? El vacío puede convertirse en terreno fértil para nuevas crisis, tanto internas como externas. Esto se vio en Siria, donde el fracaso en responder a las demandas populares de dignidad y justicia desembocó en una guerra devastadora, que aún hoy arroja consecuencias para toda la región y para el mundo. No son los partidos ni los ejércitos quienes encienden el verdadero movimiento social. Es la memoria. ¿Por qué los sistemas importados rara vez traen estabilidad real? La explicación está en cómo la memoria colectiva se vuelve símbolo y combustible cuando el día a día no cumple lo prometido. Un ejemplo de esto se encuentra en las protestas de Argelia en el año 2019, donde la gente salió a las calles pidiendo no solo cambios de nombres, sino cambios reales en la relación entre Estado y sociedad. En África, cuando los modelos extranjeros fallan, la gente no responde con banderas nuevas ni urnas, sino con recuerdos, de control propio, dignidad y respeto perdido. Todo se revela cuando miles se congregan, no movidos por nostalgia, sino por la certeza de que el presente ha fallado. Una sociedad reconciliada con su pasado entierra en silencio. Una que no, convierte el duelo en una exigencia de justicia. Muchos piensan que unas elecciones bastan para legitimar un Estado, pero la legitimidad no se imprime en papeles ni se decreta en manuales. Los estados vacíos, existentes solo en documentos, pero ausentes en la vida cotidiana, se quiebran bajo presión. No protegen, no alimentan, no respetan. Cuando esas funciones desaparecen, la memoria ocupa el lugar del poder. En Haití, tras la caída de gobiernos sucesivos, la crisis de legitimidad ha impedido reconstruir un Estado funcional y respetado. El caso libio ilustra esto con crudeza. Tras la intervención foránea, se prometió democracia, pero solo llegó la fragmentación y el miedo. Creer que la estabilidad surge al alinearse con potencias externas es un error costoso. Donde los sistemas no son reconocidos ni respetados por su pueblo, el caos se extiende como una mancha interminable. En la historia reciente de Ucrania,
La disputa por la legitimidad y el reconocimiento interno generó olas de protestas y conflictos que se extendieron más allá de sus fronteras. En vez de naciones soberanas, surgen estados experimentales, frágiles, atrapados en un laboratorio político donde la división se vuelve rutina. El peligro es perpetuar el ciclo. África no forja su destino, solo lo padece, bajo modelos ajenos que jamás respondieron a su realidad. Recordemos lo sucedido en la República Centroafricana, donde la presencia de múltiples actores extranjeros y la dependencia de fuerzas externas han impedido la consolidación de un proyecto nacional propio. Esta fractura entre lo impuesto y lo vivido no es exclusiva de Libia. Sus efectos arrastran a toda la región, encadenando consecuencias que cruzan fronteras y obligan a repensar cómo se construye la estabilidad auténtica. En Costa de Marfil, los acuerdos de paz impuestos desde fuera no lograron prevenir la reanudación de los conflictos, porque la reconciliación real solo fue posible cuando se reconocieron las memorias y las demandas locales. El funeral de Saif al-Islam Gaddafi, lejos de ser un simple acto nostálgico, se convierte en símbolo de esta herida abierta. Allí, la memoria y la exigencia de soberanía adquieren un peso difícil de ignorar. Como ocurrió en Sudáfrica, donde la verdad y la reconciliación solo llegaron cuando se enfrentó el pasado de manera honesta y abierta, no mediante fórmulas externas. Lo sucedido en Libia nunca se quedó dentro de sus fronteras. Cuando una nación pierde su soberanía, la inestabilidad se propaga como una onda sísmica por todo el continente africano. Recordemos el impacto de la caída de Libia en países vecinos. La proliferación de armas y combatientes desestabilizó no solo el Sahel, sino también la región del lago Chad y partes del norte de África. La caída del Estado libio fue como romper una represa. Armas, combatientes y una profunda inseguridad fluyeron sin control, arrastrando la fragilidad hacia el Sahel y más allá. En Mali, Níger, Chad e incluso el Golfo de Guinea, los grupos armados y los mercados negros florecieron en medio del caos. El tráfico de personas, de armas y de recursos naturales se intensificó, afectando a millones de personas y generando una crisis humanitaria de dimensiones continentales. África no es un mosaico de piezas aisladas, sino un sistema interconectado. Una sola fractura en cualquier país ejerce presión sobre sus vecinos, desestabilizando economías, desplazando comunidades y encendiendo nuevos conflictos. Ningún país puede considerarse una isla en este tablero de tensiones y alianzas cambiantes. Es el efecto dominó que ya se ha visto en otras partes del mundo, como en los Balcanes tras la desintegración de Yugoslavia. En este contexto, la juventud africana se ha convertido en la voz más firme y exigente. Ya no tolera promesas vacías ni explicaciones paternalistas. Exige resultados concretos, seguridad real y un trato basado en dignidad, no en imposiciones externas. La paciencia se evapora y la demanda de cambio resuena con fuerza en calles y redes sociales. Las protestas en Nigeria contra el abuso policial, conocidas como #EndSARS, son una muestra de cómo la juventud toma las riendas de su propio destino, articulando demandas de legitimidad y justicia. Al mismo tiempo, la idea de legitimidad y cooperación en África está cambiando. Las firmas y acuerdos sobre papel ya no bastan. Ahora, la legitimidad se mide por la reciprocidad, la autenticidad y una cooperación atenta a las realidades locales. La diplomacia de tiempos pasados ya no convence a una generación que ha visto cómo las soluciones impuestas solo profundizan los problemas. Esto se refleja en el creciente protagonismo de la Unión Africana y de las iniciativas de integración regional, donde la voz local gana peso sobre las agendas externas. Si el mundo continúa ignorando estas señales, aplicando recetas externas y tapando síntomas en vez de atender las raíces, el riesgo es claro. Surgirán nuevas crisis, aún más hondas y costosas, que pondrán a prueba la estabilidad continental y la credibilidad internacional. África ya no acepta ser campo de pruebas para experimentos ajenos. La historia reciente de Etiopía ilustra este punto.
La presión internacional por cambios rápidos generó tensiones internas que desembocaron en conflicto, mostrando que la estabilidad duradera solo es posible cuando el proceso es genuinamente local. Pero la historia no termina ahí. El funeral de Saif al-Islam Gaddafi revela algo más profundo. Es un grito colectivo que exige respuestas auténticas y una redefinición de la legitimidad en Libia y en toda África. Es un recordatorio de que la estabilidad no puede ser construida sobre cimientos vacíos o ajenos, sino sobre la experiencia y la voluntad del propio pueblo. La verdadera estabilidad no se impone, nace de la escucha atenta, el respeto profundo y sistemas que respondan a realidades locales. ¿Estamos listos para romper viejos patrones y arriesgarnos al cambio? ¿Seremos capaces de priorizar el diálogo genuino sobre la intervención rápida, de valorar la experiencia local por encima de los paradigmas externos? Hoy la lección es ineludible. La cooperación auténtica no significa control ni dependencia. Requiere respeto y reconocimiento mutuo entre los países africanos y sus socios internacionales. Sin estas bases, toda promesa de ayuda o alianza termina convertida en imposición disfrazada de generosidad. Solo hay que mirar el ejemplo de Ghana, donde las políticas de desarrollo exitosas han surgido de la colaboración entre sociedad civil, Estado y socios internacionales que han respetado la visión local. Las soluciones duraderas jamás brotan de manuales extranjeros ni de planes dictados desde lejanas capitales. Solo surgen de sistemas que los propios ciudadanos consideren legítimos, eficaces y dignos de confianza. La verdadera prueba no está en discursos, sino en resultados tangibles. Calles seguras, justicia accesible y dignidad cotidiana. Así ocurrió en Botswana, donde la estabilidad y el crecimiento económico surgieron de un proceso interno, gradual y consensuado. La memoria colectiva, esa fuerza silenciosa que moldea decisiones y reacciones, no puede ser borrada ni ignorada. Es advertencia y oportunidad a la vez. Donde el pasado ha sido despreciado, ese recuerdo será la base de cualquier reconstrucción auténtica y equilibrada. En Sudáfrica, el trabajo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación demostró que solo enfrentando el pasado se puede avanzar hacia un futuro común. El futuro de África dependerá de su capacidad para ir más allá de promesas vacías y redefinir el orden sobre hechos concretos. La legitimidad no se firma en papeles ni se proclama en ceremonias. Es una sensación real, seguridad, respeto y pertenencia vividas por la gente. En Ruanda, la reconstrucción posgenocidio fue posible porque el liderazgo local supo responder a las necesidades sentidas de la población, no a las expectativas impuestas desde fuera. El riesgo de no aprender es inmenso. Si África y sus aliados insisten en fórmulas fallidas, solo habrá más sorpresas, respuestas lentas y la pérdida de oportunidades históricas para ambos lados. El precio será una espiral de crisis y la erosión de credibilidad, influencia y esperanza. La experiencia de la Liga de Naciones tras la Primera Guerra Mundial es una advertencia. La falta de legitimidad y de respuestas reales terminó en la inestabilidad global y el surgimiento de nuevos conflictos. Hemos llegado a un umbral crítico, dejar atrás las simulaciones y abrir la puerta a una cooperación real y transformadora. Escuchar de verdad, respetar de corazón y construir sistemas que respondan a las necesidades y memorias de la gente. Un ejemplo inspirador es el de la transición en Túnez, donde la sociedad civil jugó un papel clave en la construcción de un nuevo pacto social. En Libia, el funeral de Saif al-Islam Gaddafi fue mucho más que un acto simbólico. Fue el reflejo de una herida abierta y una exigencia colectiva de soberanía real. Fue también un recordatorio de que los pueblos no olvidan ni renuncian a su derecho a ser escuchados y respetados. El funeral en Libia no fue un simple adiós, sino un grito que desafía el olvido y la imposición. Allí, la memoria se convirtió en acto político, un reclamo visible de dignidad y soberanía, imposible de decretar desde fuera. Así, como sucedió en Polonia durante los años 80, donde los funerales de opositores al régimen comunista se transformaron en espacios de resistencia y afirmación nacional,
En Libia, el duelo se volvió un acto de afirmación colectiva. Este momento no marca solo un cierre. Es una invitación urgente a repensar lo que entendemos por legitimidad, no solo en África, sino en el mundo entero. Lo que vimos no fue nostalgia, sino el eco de una herida nacional abierta, un llamado a que la justicia y el reconocimiento sean reales, no promesas vacías. En este sentido, la experiencia de Irlanda del Norte ofrece otra lección. La paz solo fue posible cuando las demandas históricas de dignidad y reconocimiento fueron tomadas en serio por todos los actores. A veces, el peligro mayor no es el conflicto abierto, sino la ceguera ante sociedades que aún buscan verdad. La memoria colectiva africana no quiere retroceder. Exige que la dignidad y la seguridad se vuelvan hechos, no solo palabras. Si Occidente reduce estos gestos a regresiones, ignora la raíz del problema. La legitimidad verdadera solo brota del reconocimiento y la confianza interna, jamás de recetas importadas. El riesgo es tangible. Si se deja pasar este momento, podríamos perder la oportunidad de forjar un futuro basado en respeto y resultados verdaderos. La cooperación entre África y el mundo aún puede reinventarse sobre bases honestas, pero esa ventana no estará abierta eternamente. Los ejemplos históricos demuestran que los momentos de cambio no esperan a nadie. La primavera árabe fue una llamada de atención que muchos ignoraron hasta que fue demasiado tarde. Por eso, el desafío es claro. Desde Bamako, Trípoli, París o Washington, la pregunta es si sabremos escuchar la voz que surge de la memoria y del presente. ¿Seremos capaces de aprender de los errores y construir sistemas que funcionen para la gente, no solo para la imagen? La respuesta no está escrita, pero el camino solo puede abrirse desde el respeto, la humildad y el compromiso genuino con la realidad local. Libia nos enfrenta a una decisión: dejar de ver a los pueblos como piezas y comenzar a tratarlos como protagonistas de su propia historia. Es el momento de escuchar, de aprender y de actuar con responsabilidad, conscientes de que toda legitimidad, toda paz duradera y toda esperanza nacen del reconocimiento sincero de la memoria y la dignidad de los pueblos.